La Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado presenta Escuela Dominical. a continuación el estudio de la palabra por parte de nuestro pastor Gabriel Osorno. Vamos a decirle: Señor, háblame por tu palabra. Yo quiero cada día oír tu voz. Yo quiero escuchar tu voz. Un saludo muy especial a aquellas personas que se conectan por las redes y que realmente es una bendición poder llegar, y esperamos que la palabra que compartimos sea de bendición para sus vidas, allá en los hogares, en el lugar donde se encuentren. Señor Jesús, en esta mañana te honramos, te bendecimos y te glorificamos. Oramos que seas tú guiando nuestras vidas cada día. Háblanos, Señor, porque cada día queremos oír tu voz, pero ante todo, Señor, queremos obedecerte. Señor, queremos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Te pedimos que seas tú, Señor, danos esa formación espiritual para nosotros interiorizar cada día tu palabra y llevarla a lo práctico. En esta mañana, en tu nombre, yo reprendo toda obra que no es tuya, todo espíritu que quiera interponerse al estudio, al escuchar tu voz, interponerse a que nosotros como iglesia seamos edificados. Yo reprendo toda obra del mal en el nombre de Jesús. Y nos ponemos una vez más como iglesia, como pueblo tuyo en tus manos. Háblanos. Queremos ser edificados cada día. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Mis amados, por la palabra yo he reflexionado acerca de cómo Dios reconoce a cada uno de los que llama. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 10, versículo 1 al 4, encontramos lo que la palabra dice. Jesús está hablando allí acerca de algo muy natural, y es lo que es un redil o un rebaño de ovejas. Y yo creo que la iglesia tiene mucha similitud bíblicamente acerca de lo que es un rebaño, lo que es un redil. Pero llama mi atención el hecho de que Jesús, como el gran pastor, él hace un comentario muy interesante acerca de lo que suele suceder. Y cuando uno mira esta palabra, dice: en verdad, os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es salteador, él es ladrón. Versículo 2. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Si no entra por la puerta, es ladrón, es salteador. Pero el que entra por la puerta, él es el pastor de las ovejas. Versículo 3. A este le abre el portero, y las ovejas, ¿qué dice la Biblia? Oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Las ovejas oyen su voz. Él las conoce, las llama y las conduce afuera para que no estén más encerradas, sino que sean libres. Versículo 4. Cuando saca todas las suyas,
va delante de ellas y las ovejas lo siguen. ¿Saben por qué lo siguen? Porque conocen la voz de su pastor. Por eso decimos que el Señor es mi pastor y nada me faltará, y yo lo sigo. Él me conoce y yo lo conozco a Él. ¿Qué hay que hacer para uno conocer más y más a ese pastor al que seguimos? Hay que tener mayor comunicación con Él. Y hay que conocerlo a través de la palabra. Por la Escritura, yo me doy cuenta que el Señor conoce a los que ha llamado y el Señor quiere ser su pastor para guiarlo, para conducirlo, para dirigirlo y para mostrarle el camino en que debe andar. Hemos venido hablando de un tema acerca de cómo Dios condujo a su pueblo por el desierto desde el momento que lo sacó de Egipto. Y ese pastor sigue guiando al pueblo de hoy. No interesa el desierto que tenga que atravesar, no interesa los momentos que tenga que vivir, pero Él seguirá siendo nuestro pastor. Y sabe lo más maravilloso es que Él nos conduce a pastos verdes. Necesitamos esos pastos verdes cada día. Pero ¿qué necesitamos nosotros para poder ser conducidos a esos pastos verdes? Números capítulo 14, versículo 24 es el texto que corresponde para hoy y vamos a mirarlo según lo que hemos venido hablando y lo que hemos hablado hoy. Los versículos anteriores, para que entremos en contexto, habla de que Dios llamó a 12 representantes de las tribus de Israel para que fueran y dieran un vistazo a la tierra prometida, pero la Biblia dice para que reconocieran la tierra. Yo creo que cuando el Señor lo llama a uno a la iglesia es para que uno vaya reconociendo lo que es la tierra prometida. La iglesia ha sido establecida para eso, para que conozcamos, para que el conocimiento nos lleve a alcanzar la estatura de Cristo. Y cada domingo hemos venido hablando acerca de cada uno de esos procesos. Y sabemos también que hubo una situación entre 10 hombres que estuvieron dando un vistazo por la tierra prometida y de 2 hombres que marcaron la diferencia entre esos 10. Y que cuando estos 10 hombres fueron a dar el informe, esto llevó al pueblo a levantarse en una gran turba y empezaron a protestar y se levantaron y se rebelaron contra Dios. Solamente les estoy hablando para hacer un breve recuento. ¿Cuántas veces las noticias que tú das de lo que Dios te ha dicho, en lugar de las personas retroalimentar su fe, entran a pelear contra Dios y a menospreciar a Dios? Hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo obra y cómo se manifiesta la justicia de Dios. Dios es justo.
Y Dios en su justicia aquí nos muestra por la palabra su forma, su manera. Cuando Moisés intercedió, porque cuando el pueblo se levanta para pelear contra Dios, Dios aparece, dice que la gloria de Dios llegó, y cuando la gloria de Dios llegó, Él vino para destruir al hombre, para acabar con el hombre. Moisés se levantó y empezó a interceder y dijo: Dios, tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Dios le respondió a Moisés y le dijo: porque tú deseas y porque tú lo has pedido, yo perdono al pueblo. Pero como Dios es un Dios justo, Dios no da a nadie por inocente. Dios no quiere que otros den cuenta por otros cuando yo tengo la capacidad de dar cuenta por lo que hago. Entonces Dios perdonó y no hizo lo que pensaba hacer, pero le dijo: hay algo que va a pasar por su actitud. Y quiero que hoy miremos cuál fue el motivo que llevó a esos 10 hombres a dar una noticia tan negativa, tan nefasta acerca de lo que Dios les había prometido. Vamos al versículo 24 de Números capítulo 14. Voy a invitarle para que lean la escritura, y la palabra habla por sí sola. Dios le dijo a ellos: pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me han seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró. Y su descendencia tomará posesión de ella. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué pasó con los demás? Porque Dios dijo que solamente a Caleb, y obviamente que a Josué. Él lo menciona más adelante. Y él dice: a ellos dos yo los voy a introducir a la tierra prometida. Solamente por una razón. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual Dios va a entrar a estas dos personas y a su descendencia? O sea, la descendencia de ellos, para que tomen posesión de la tierra prometida. Cuando usted mira la palabra, él dice: pero a mi siervo Caleb. Mi siervo Caleb. Porque ha habido en él algo. ¿Qué es lo que ha habido en él? ¿Qué es lo que ha habido? ¿Qué es lo que ha habido? Un espíritu, ¿qué? Distinto. Distinto al de quienes. Ha habido un espíritu distinto al de los otros 10. Yo creo que aquí Dios está marcando la diferencia. ¿Y qué es lo que marca esa diferencia? Yo quiero invitarle para que usted se centre a evaluar en su propia vida, en su propio ser, cuál es el espíritu que hay en ti.
si en ti hay un espíritu distinto al que había o al que hay en aquellos que no conocen al Señor. Cuando hay un espíritu como el que había en Caleb y Josué, entonces podemos mirar cómo se manifiesta y cuál es la actitud de una persona que tiene ese mismo espíritu y que no es distinto. A veces me pongo a mirar la palabra y digo, bueno, ¿y por qué Dios dijo que en ellos hay un espíritu distinto? ¿Cómo Dios sabe en quiénes de sus hijos hay un espíritu distinto al de otros que también dan la apariencia de ser hijos? Es que en la vida los seres humanos podemos dar la apariencia de ser. Y a veces queremos mostrar en nuestra vida cosas para que nos vean que somos. Pero yo quiero decirles, mis amados, que Dios que conoce el corazón, Él no está esperando ni qué hace, ni cómo lo hace, sino quién eres tú y qué espíritu hay en ti. Porque el Señor dijo, pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu, ¿qué? ¿Un espíritu qué? ¿Por qué distinto? ¿Por qué Dios está diciendo que en él hay un espíritu distinto? Cuando yo miro la palabra de Dios, entonces lo primero que yo puedo observar es que el Señor conoce a los de Él. Él conoce a su pueblo, Él conoce a los hijos, Él conoce a aquellos que procuran cada día obedecer la palabra y vivir una vida que le agrada a Dios. Él los conoce. Por eso el Señor dijo que Él conoce a las ovejas. Él las llama por nombre. Las ovejas lo conocen y lo siguen. ¿Cuánto conoces al Señor? ¿Cuánto conoces a tu pastor? ¿Y lo estás siguiendo? ¿Te llama por nombre? Sí, Él me llama por nombre, pero a veces le presto atención y a veces no. Porque yo estoy demasiado ocupado en tantas cosas que no tengo tiempo de escuchar la voz de mi pastor, el Señor Jesús. Él conoce a los suyos. Yo creo que cuando Dios está hablando esta palabra, está diciendo que estos hombres tienen un espíritu distinto al de aquellos que cuando dan un informe lo que generan es un conflicto. Porque si habla de un espíritu distinto, está hablando de dos o está hablando de muchos. Y Él está diciendo es que ellos tenían un espíritu o tienen un espíritu diferente. Y saben, mis amados, que ese espíritu se muestra en lo que uno habla, en la manera como uno lo dice, en la forma de mirar, en la forma de actuar, en la forma de hacer las cosas. Si hay un espíritu diferente en usted como hijo y como hija de Dios, tu vida tiene que ser diferente. Tu vida tiene que ser diferente. No puede ser igual a la de aquel que no conoce a Dios. Porque a veces nos involucramos tanto en vivir como otros que no conocen al Señor.
quiere decir que hay un mismo espíritu que te está rodeando ahí. Y a veces nos lamentamos y decimos: Señor, ¿por qué las cosas a mí no me salen? ¿Por qué las cosas que quiero no las recibo? ¿Será que hay un espíritu diferente en ti? Porque yo creo que las cosas no salieron, porque aún todo lo que ellos estaban hablando en el pueblo, en lugar de ser de bendición, fue un conflicto. Hay personas que cuando hablan, los resultados son conflictos. Hay personas que cuando dan un informe, el resultado, en lugar de ser recibido de buena manera, parece como que choca, como que molesta. ¿Será que hay un espíritu rodeando a esa persona? Cuando uno empieza a mirar la palabra, y muchas veces ha hablado la palabra y dice, es que de la abundancia del corazón. Pero yo creo que aquí lo que Dios está diciendo es que cuando hay un espíritu diferente en una persona, sencillamente empieza a practicar, a decir y hablar cosas como aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. Tienen un espíritu diferente. Cuando la persona tiene un espíritu diferente, según la palabra, tiene una visión diferente. Una visión diferente. Yo muchas veces les he hablado a ustedes de cuál era la visión que tenían los espías que fueron a reconocer la tierra. La visión es lo que ves y cómo ves lo que ves. Observen ustedes que muchas veces lo que vemos, en lugar de retroalimentar nuestra fe, lo que hace es robar la fe. Y no es lo que vemos, sino la manera como lo vemos. El asunto no está allá, el asunto está en mí, cómo veo yo las cosas. Una visión diferente. ¿Qué visión tienes de la vida? ¿Qué visión tienes de tu familia? ¿Qué visión tienes de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de aquellos que te rodean? ¿Qué visión tienes de la sociedad? ¿Qué visión tienes del estudio? ¿Qué visión tienes en la vida de todas las cosas? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo las ves? ¿Qué visión tenían los 10 espías que miraron diferente? Cuando yo veo la palabra, según la Biblia, Dios permitió que fueran 12 por el mismo camino, con el mismo propósito, con las mismas ideas, a ver lo mismo, todos 12. Pero hay una pregunta y es: ¿por qué motivo 10 vieron diferente a 2 si iban por el mismo camino? Buena pregunta. La Biblia dice: porque en estos 2 había un espíritu ¿qué? Diferente. Lo que marca la diferencia no es lo que vemos, sino lo que hay en mí para ver. ¿Por qué en la vida somos tan negativos frente a lo que Dios ha dicho que es real? ¿Por qué no podemos ver lo que Dios nos muestra? ¿Por qué no podemos disfrutar de las promesas de Dios? Porque Él lo ha dicho.
Y no solamente lo ha dicho, sino que lo ha mostrado. ¿Y por qué no podemos verlo muchas veces? Y en lugar de verlo, entramos en angustia, entramos en tristeza, entramos en amargura y entramos en protesta contra Dios diciendo, es que Dios no me escucha. ¿Por qué? ¿Será que hay un espíritu diferente? Porque a veces en los hogares no podemos ponernos de acuerdo ni siquiera para llevar a cabo un devocional. ¿Será que hay espíritus diferentes? Y hablamos de hogares unidos, hablamos de familias unidas, pero no nos podemos poner de acuerdo ni qué vamos a hacer de desayuno o de almuerzo o de comida. ¿Será que hay espíritus diferentes? ¿O no hemos comprendido la magnitud de lo que Dios habla? Si hay un mismo espíritu, si hay un espíritu como el de estos hombres, entonces mi forma de pensar tiene que ser diferente. El apóstol Pablo, cuando habló a los romanos, que es nuestro lema, dice que nosotros tenemos que vivir una transformación de la mente, para que en esa transformación empiece a reinar el espíritu que Dios quiere que reine en nuestras vidas. Y que empecemos a ver las cosas diferentes, porque vamos a comprobar, vamos a verificar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, para ver lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Pero necesitamos un espíritu ¿qué? Distinto. En tercer lugar, cuando hay un espíritu distinto, vivimos de manera distinta. Yo muchas veces hablo con los hermanos acerca, haciendo mención al momento que el pueblo vivió cuando le pidió a Dios un rey. El pueblo de Israel tenía jueces, tenía líderes, pero luego un día llegó y le dijo el pueblo a Dios, queremos un rey. Yo creo que no hay nada de malo con que ellos hubiesen querido un rey. Lo que pasa fue que dijeron, queremos un rey así como los otros pueblos. Yo pregunto, ¿ellos estaban pidiendo un rey porque lo necesitaban o porque querían parecerse a los otros pueblos? Hay cosas que le pedimos a Dios porque nos queremos parecer a otros, no porque las necesitamos, sino porque nos queremos parecer a otros. Yo le pongo un ejemplo sencillo. Cuando usted va por un centro comercial X y usted observa unos hermosos maniquíes luciendo unos hermosos vestidos, ¿qué es lo que dice usted? ¡Oh, qué belleza vestido! ¿Por qué? No nos damos cuenta que nos están vendiendo la idea de que nos parezcamos a ese maniquí con ese traje. Pero no lo aceptamos, nosotros creemos, no nos lo están mostrando. ¿Por qué te lo están mostrando? ¿Y cómo o qué forma tiene el maniquí? No sé si ustedes se han dado cuenta que esto tiene un trabajo muy interesante. La posición, la manera, el color, cómo lo exhiben. Y
Y muchas veces los seres humanos asumimos porque queremos parecernos a alguien. ¿Y cuánto tiempo desgastamos mirando a otros cómo le quedó esto y cómo le quedó lo otro? ¿Será que queremos parecernos? Entonces le dijeron: Señor, queremos un rey, así como los otros pueblos. ¿Por qué no decirle: Señor, si es tu voluntad, si está en tu voluntad, si tú lo has destinado, Señor? Pero no queremos por parecernos a otros, sino porque sea tu voluntad. Pero los seres humanos no hacemos eso. Nosotros decimos: Señor, yo quiero esto porque es que yo pasé por la casa de un vecino y lo vi muy hermoso, me pareció, y a mí me gustaría tener uno igual. Mire que el mundo vive en competencia, compite solo. No sé si han notado eso. La pregunta es, y lo que está diciendo aquí la palabra, y a lo que yo estoy motivándote es que aquel que tiene un espíritu como el que tenía o había en Caleb y Josué, yo creo que vive diferente a los de afuera. Pero muchas veces la vida cristiana la hemos condicionado a la vida de allá y decimos: ¿y qué tiene de malo que yo haga eso? Yo creo que el asunto no es qué tiene de malo, sino por qué lo hago y por qué quiero hacer lo mismo. Vamos a cambiarle un poquito a la cosa. Ellos hacen esto y esto, nosotros vamos a hacerlo, pero más disimuladito. El asunto no es ese, sino por qué lo hacemos. Yo creo que cuando hay un espíritu distinto, yo creo que entonces hay una forma distinta de vivir. Hay una forma distinta de vestir, hay una forma distinta de caminar, hay una forma distinta, y esa forma está ajustada a lo que Dios ha dicho. ¿Qué fue lo que dijo Él de ellos? También digo que cuando hay un espíritu distinto, tenemos una esperanza también distinta. ¿Cuál es tu esperanza? Nosotros no seguimos de la misma manera, ni hacemos las cosas de la misma manera, ni miramos las cosas de la misma manera, porque todo lo que pasa y lo que suceda, el Señor lo permite, Él sabrá por qué, pero ustedes y yo pensamos diferente, porque ustedes y yo sabemos que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Yo estoy seguro en Él, porque pase lo que pase afuera, el Señor te guardará y te sostendrá. Ese es un espíritu diferente. A veces el pueblo de Dios nos llenamos del mismo miedo que otros que no tienen al Señor. A veces confesamos lo mismo que aquellos que no tienen al Señor. Ustedes y yo somos llamados a dar una noticia diferente. Aquellos que estaban hablando estaban diciendo: mire, el Señor nos ha traído hasta este lugar para acabar con nosotros, para destruirnos, para matarnos, para acabarnos. Y otros que oían la voz decían: sí, sí, así es, así es. Pero estos dos hombres que tienen un espíritu distinto dijeron: no es así. Si el Señor nos llamó, si el Señor ha estado con nosotros, mira cómo nos ha cuidado, cómo nos ha sostenido. Mira que el Señor es fiel, mira que el Señor nos ha guardado. Pero ellos no podían comprender eso. Yo creo que nosotros hemos tenido unos grandes privilegios de parte de Dios, y es que hemos sido llamados
para ser portadores de noticias de bendición, noticias de regocijo, noticias de esperanza. Usted no es llamado para ir a decirle: mañana se va a morir y quién sabe qué va a pasar con usted. Usted es llamado y llamada para decir: usted puede que se muera, pero la palabra dice que los que están en Cristo nunca mueren, sino que tienen vida y vida en Él. Son noticias diferentes. Y nosotros somos llamados por ese espíritu que hay en mí de ver las cosas diferente, porque tu esperanza y mi esperanza está en el Señor. Los que tenemos el espíritu que tenía Caleb y Josué, entonces tenemos una ciudadanía diferente. Yo recuerdo cuando Jesús le dijo a los discípulos, lloraba por los discípulos, en el capítulo de San Juan, del 15 en adelante, y donde él dice, el 17 y 18, donde él dice: yo no te pido que los quites del mundo, yo lo que te pido es que los guardes del mal. Ellos ya saben, pero es que ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo Jesús. Ellos pertenecen al reino de los cielos. La ciudadanía de ellos es diferente. Ellos no están en este mundo para quedarse ni para vivir aquí. Ellos están en este mundo y los has traído a este mundo para que den buenas noticias, noticias de esperanza y de salvación. Pero ellos no son de aquí, porque la ciudadanía de los hijos de Dios está más allá que aquí. Eso es lo que les está diciendo. Pero yo necesito ese pensamiento, yo necesito ese espíritu en mí que me lleve a creer y que me lleve precisamente a vivir de manera diferente. Yo te invito a que tú te hagas la pregunta hoy, hermano: ¿yo estoy viviendo diferente? ¿Hay alguna diferencia entre los del barrio y los de mi casa, o es igual? Yo trato de pensar y digo: hermano, mire, el Señor cuando sacó al pueblo de Egipto, dice que sacrificaba unos corderos, y Él dijo que la sangre la rociaran en los dinteles de las puertas. ¿Y ustedes saben para qué? Para que se marcara la diferencia de las casas. Y Él dijo: el ángel de la muerte va a pasar por la noche, pero donde están las puertas y la sangre rociada, el ángel de la muerte no va a entrar allá. Pero no le dijo: usted está obligado a echarle sangre a la puerta suya. No, eso es una decisión de uno. Uno decide si vive como los egipcios o vive como el pueblo de Dios. Fue lo que Dios les dijo a ellos: ustedes deciden cómo viven. Pero el Señor dijo que iba a pasar el ángel de la muerte. Miren, mi hermano y hermana, si el Señor dice lo mismo ahora, y entonces va a pasar por su casa y le dice: bueno, el que crea, el que tiene un espíritu diferente, va a mantener su hogar y su casa dedicados al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y el día que pase el ángel de la muerte, de la peste, lo que sea, no va a entrar ahí. ¿Usted qué haría? ¿Se preocuparía o dijera: no, es que a veces en la vida cristiana hablan demasiado? No, yo no lo voy a hacer. ¿Qué van a decir los vecinos si ven mi casa así? Pero cuando yo tengo ese espíritu diferente, digo: si Dios lo ha dicho, lo voy a hacer. Porque Dios es soberano. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes observan la otra parte del texto, dice lo siguiente: un espíritu distinto y me ha seguido
plenamente. ¿Por qué Él dice que lo había seguido plenamente? Porque Él se dio cuenta quién era su pastor. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Qué hermoso cantamos ahora y dijimos, el Señor es ¿qué? ¿Cómo es que dijeron? ¿Usted sigue a ese pastor? ¿O hay un salteador que está metido y que lo está siguiendo a él? Que el Señor nos ayude, que tenga misericordia de nosotros. ¿Qué necesitamos para seguir al Señor? El próximo domingo continuamos, si Dios nos permite, mis amados, porque el tiempo corre. Ustedes y yo somos llamados a vivir diferente, a tener nuestra confianza y nuestra seguridad puesta en aquel que te llamó, en aquel que te ha dicho, ven, ven, que yo estaré contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, sino que siempre te estaré guiando todos los días. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que tenga misericordia de nosotros. Padre, te doy gracias por la palabra. Y te doy gracias por amarnos como nos amas. Y gracias por tener misericordia de nosotros. Guarda la vida de tu pueblo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo para todos en el nombre del Señor. La Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado presenta Programación Semanal 2022. Escuela Dominical, todos los domingos a las 8 y 10:30 de la mañana. Tiempo de oración, todos los lunes a las 7 de la noche. Devocionales, martes a las 7 de la mañana. Culto de ministración, miércoles a las 7 de la noche. Tiempo de ayuno, todos los jueves de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y nuestra reunión para jóvenes todos los sábados a las 6 de la tarde. Esta es la programación que nuestra iglesia trae para todos ustedes. Hola, hermanas y amigas. Les saluda la pastora Norma García, directora del Ministerio Mujeres de Impacto. La palabra de Dios nos motiva a enfrentar la vida cristiana como una batalla, en las que se requiere que seamos firmes e inconmovibles, manteniendo la renovación espiritual constantemente. Estamos en tiempo de cambio. Por lo tanto, mantente firme e inconmovible. Mujer, te invitamos para que asistas a nuestro gran encuentro de clausura, que se realizará el próximo 25 de noviembre a las 7 de la noche. No te lo puedes perder. Donde compartiremos experiencias inolvidables. Hoy el Señor te extiende esta invitación para ti. Las esperamos. Mujer, levántate, en Cristo somos hijos. Les invitamos a continuar en obediencia con los diezmos, ofrendas y donaciones para la obra del Señor. Lo puedes hacer a través de la cuenta de Ahorros Bancolombia, número 100-927-62047, o también de manera presencial durante nuestros servicios. Su comprobante podrá ser enviado a nuestro WhatsApp 322-785-9907, junto con sus datos personales. El obedecer trae grandes bendiciones para nuestras vidas.